Hola, ¿cómo están? Hablemos de lo que nos pasa. Hoy le tenemos a un invitado muy especial, alguien que pasó por diversas situaciones en la vida, es multifacética y hoy nos va a contar su historia. Es técnico en refrigeración, es abogado, es actor, es humorista. Con ustedes, Pepe Galera. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches para todos. Un gusto, Rocío, estar contigo. Un gusto para mí, ¿verdad?, tener que participar con vos en este programa. Y acá estoy. Y de repente, para poder compartir también un poquito de historia, para poder compartir un poquito de recuerdo, que es la parte en donde la gente de hoy en día, estas personitas que muchas veces son jóvenes aún y no nos recuerdan, ¿verdad? Entonces puedan tener una noción de lo que era nuestra escuela o nuestra vieja escuela en nuestro pasado. Yo sentí un momento muy emotivo aquí cuando te sentaste con nosotros y me dijiste que después de 25 años estabas pisando de nuevo Canal 9. ¿Puede ser eso? Después de 25 años, increíble. La última vez estuvimos en el año 99 cuando salí del canal, pero mi historia comenzó acá. Cuando yo tenía 12 años comencé a frecuentar el canal. Vas a ver en la foto en el estacionamiento del canal recostado por un vehículo. Ya me iba acercando, Lo que pasa es que en esa época había oportunidad para cualquier niño. Vos tenías que tener voluntad y se te daba la oportunidad. ¿Para trabajar en televisión? Para trabajar en lo que sea. Pero lo mío, como yo comencé desde muy chico a tener ese gusto por el escenario, por el micrófono, no tanto por la parte de humor. A ver, la parte de humor fue un accidente, que después te voy a ir contando. Pero la parte de tener esa relación con la gente, con el público, ¿verdad? Y la parte de cómo hacer, cómo llevar adelante. Y comencé yo con el tema de la radio, primeramente haciendo programas infantiles en radio. Y cuando uno agarra el micrófono, uno ya tiene una proyección un poco más. ¿Qué hay allá detrás de esa antena larga, verdad? Entonces, era una novedad en mi época el tema de los canales, porque Canal 9 era el líder, ¿verdad? Empezaba a experimentarse también otros canales que no tenían la fuerza, ¿verdad?, que tenía este canal. Entonces, bueno, comenzamos a tener programas muy interesantes en este canal. ¿Estuviste en el mundo fantástico de Tito? Eso fue lo que a mí me atrajo y como le atrajo también a muchos otros niños en esa época. ¿Por qué? Porque se juntaban jóvenes, se juntaban estudiantes, el programa era de concurso, era algo interesante, ¿verdad? Y el tener que participar, si no era como participante de colegio, era como un personaje. El tema es que el personaje que vos participabas ahí era de muñeco, ¿verdad? Yo me vestía de perro y hay veces le tocaba a otros amigos vestirse. El que llega primero era el que tocaba los disfraces, ¿entendés? Siempre había una competencia que era muy querida porque el concurso se relacionaba entre el león y el oso, ¿verdad? El perro. Entonces, esos eran personajes muy especiales. Yo era león. ¿En serio? Sí, veía y yo era león. Bueno, entonces nosotros llegábamos los otros personajes pequeños que para mí por lo menos era un mundo. Imagínate que te den la oportunidad de vestirte de conejo, aunque sea, pero que estés ahí, aunque nadie te vea, que estés ahí. No había celulares en esa época. No había ni radiomensajes, no había todavía en esa época. Comenzaba a venir los primeros equipos de radiomensajes que solamente utilizaban los médicos. Y el radiomensaje que utilizaban los médicos eran a sonido, no eran con letritas. Me tenían acá y de repente vos escuchabas que le sonaba y él escuchaba los mensajes que le daba la operadora, ¿verdad? Y así me fui comenzando, me fui llevando adelante esto. Así que acá en el canal, yo le he visto crecer a muchos. Y hoy en día de repente se jubilaron. De eso estoy preguntando por... Acá no nos conocíamos por nombre. Apodos. Acá todo era por apodo.
Por eso acá pregunté por Cururú, por ejemplo, que era nuestro sonidista, se jubiló ya, era por Mbuzú, que era nuestro camarógrafo. Cuando yo comencé en Mbuzú era un niño, una criatura que juntaba cables, después se convirtió en asistente, después se convirtió en camarógrafo, después fue director, también ya se jubiló. Así que todos los que eran de mi época se jubiló, excepto Milciades Aguilera. Milciades Aguilera. Y si yo te cuento la historia de Milciades Aguilera, cuando comenzamos, yo ya estaba acá en el canal, ya era ordenanza, ¿verdad? Hacía mi trabajo. Milciades vino con la gente de deporte. Y Milciades era una criatura, aunque él es mayor que de mí, vamos a aclarar eso, vamos a aclarar eso, ¿verdad? Aunque él es mayor que de mí, él era una criatura tímida, una criatura... ¿Tímida? Sí, Mili. sí. Milciades era tan inocentón que hoy vos podés mirar en estos videos y vas a ver, por ejemplo, que alguien le ocupa a su novia, a su señora, a la ferretería a pedir cable líquido, por ejemplo. Y con Milciades eso se podía hacer, porque él era tan inocentón que él creía, hasta que se fue avivando. Y era mi compinche porque nosotros nos dedicamos a tratar de conseguir hierba muchas veces para el tereré. Teníamos que tratar de ver alguna producción donde secuestrar un poquitito de hierba y hacíamos el operativo de que yo miraba y él procedía. Así comenzamos. Espera un ratito. Sí, metele nomás. Tenemos una sorpresa. Esto es muy emotivo. Estos materiales yo no pude conseguir hasta ahora, pero esto es violencia, tener que atentar con mi estado emocional. No, es una locura. Maxi Noche fue en el año 94, 95, donde causamos furor con ciertas cosas, porque la historia de Pepe Galguera, como te digo, comencé desde muy abajo acá en el canal, sin tener que ser parte del canal. Yo era familia del canal, pero yo no era empleado del canal, sino que yo era el comodín en donde yo estaba, y los primeros personajes que empecé a tomar o darle protagonismo era vestido de payaso. Yo te envié una foto ahí en donde comenzábamos a hacer... por ejemplo, estaba el programa de fantasía y hacíamos cortecito con humor. Contábamos chistes y era... Porque en esa época era muy frecuente la venida de estos circos extranjeros. Cada 2 meses vos tenías un circo, y tenías un circo que competía con el otro en producción. Entonces, ¿qué pasa? Yo era partícipe de los circos porque ellos se comunicaban entre sí y sabían a quién contratarle, a quién no. Y yo era el famoso mitaí que se subían los trapecios y se le bajaba el pantalón. Ay. Vestido de payasito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo hablaba mal, pero hablaba en guaraní, y eso le gustaba a la gente. Cuando se me bajaba el pantalón y yo pedía socorro en guaraní, ¿verdad? Y había un productor que te pedía que hagas esos bloques. Yo era comodín. Es como que ahora querías hacer algo en tu programa, y ¿qué podemos hacer? No le tenemos un tolongo por ahí. Sí, allá está Pepe, ¿verdad? Pepe. Entonces vos me vestías y yo hacía, me ponías cámara y yo hacía lo que vos necesitabas. O sea, era tu pasión luego estar acá. Y mira, prácticamente sí, porque no se ganaba plata. Nosotros no ganábamos plata en televisión, tenía que ser bohemio. La televisión era una oportunidad que no todos tenían. Antes no todos tenían oportunidad. Y como yo comencé muy joven, yo me fui relacionando con los grandes de la televisión. ¿Y ahí en Maxi Noche qué edad ya tenías? Maxi Noche tenía posiblemente 18 años a lo mejor. ¿Y ese peinado era raro para esa época, verdad? No, yo siempre tuve el pelo largo, siempre. Pero yo nunca vi en mi vida creo que dos veces, porque yo tuve, inclusive como yo entraba en un colegio nacional, yo tuve permiso del ministerio y fui uno de los pocos que tuve una autorización del ministerio a utilizar el pelo largo en un colegio nacional. Claro. Porque cuando comenzó acá Supercats, que venía del 13, pero yo era el chico del 9,
Viene Supercats acá, como yo comodín, ¿verdad? Ellos eran todos extranjeros, ellos eran todos argentinos y se pelearon entre ellos. Vos hiciste de luchador un tiempo. Espera, no me vaya a cortar la sorpresa. Se pelearon entre ellos y viste que yo pasaba, pasillo. ¿Qué pasa? Faltaban luchadores, faltaba. Entonces, ¿a quién le podemos utilizar, verdad? Yo estaba. Entonces se me puso como un personaje. Primeramente, como yo hacía siempre de payasito. Incluso en el programa de Didi nosotros hacíamos también esos cortecitos con humor. Pero eso ya fue ya en el 90 y... No, ese ya fue más adelante, se me puso como el asistente de Pepino, del luchador, ¿verdad? Pero faltaba luchadores y faltaba árbitro, porque esta camada de Yaguapirú y de William Boo, todos se enojaron. Sí. Y quedaron nadie prácticamente. Entonces me dijeron, bueno, vas a hacer un personaje. Pepe siempre lo fue. Y a partir de ahí me bautizaron Galera. Así que Amoroso fue el que me bautizó con el apellido Galera, porque en Argentina había un personaje que se llamaba Joey Galera. Y creo que hacía prácticamente lo mismo del personaje que yo tenía que hacer. Entonces, Galera, se me puso un traje, un smoking, una galera gigantesca y empecé a hacer de árbitro. Pero yo desobedecía las indicaciones que me daban y eso a mí me caracterizó en ser improvisador. Entonces, yo en vez de dirigir la lucha, me convertía en protagonista de la lucha. Entonces los luchadores me perdían la paciencia y me alzaban y me tiraban al público. Sí. Y esa era la pasión que todos esperaban. Porque yo era flaco. Entonces, imagínate a 5 metros que te estén tirando y un cuerpo que esté volando y que la gente esté preparada para atajarte. Era una sensación. Y ahí empieza a despegar el nombre Pepe Galera. Entonces, comenzamos, acordate que en el año 90, después del supuesto golpe de Estado, yo siempre le digo supuesto, ¿verdad? Comenzamos a hacer cámara oculta en Paraguay. Las primeras. Y yo fui el primero en salir en la calle a hacer cámara oculta porque hacíamos el programa de Álvaro Ayala, La Siesta Inolvidable. Y era una sensación, era algo que la gente no entendía qué pasaba. Y había una temporada en donde vos salías por la calle y te encontrabas con todos estos pacientes del neuropsiquiátrico libre por la calle. Ya era muy común. Vos salías acá frente al canal y ya tenías tus famosos loquitos de amigos, ¿verdad? Ese se llama fulano, allá está fulano, enseguida va a venir fulano. Así que era normal. Entonces hice el personaje del loco. Fue la primera vez que lanzamos el loco en La Siesta Inolvidable. Y cuando eso loco, yo me ponía un poncho y salía por la calle con el pelo también todo así vestido. Me llevaron como 14 veces preso. Sí, porque la policía estaba acostumbrada a ver disturbio y te llevaban. Imagínate yo un loco en calle Palma, ¿verdad? Tratando de pedir cariño a la gente. Una locura, todo el mundo gritaba, salía, se esparcía. Y ahí yo comencé a tener notoriedad, te voy a decir, empecé a llamar la atención de productores, de empresas, de lo que sea, porque eso era novedad en televisión. ¿Y la gente no reaccionaba mal? No, conmigo por lo menos nunca. Vos que sos psicóloga, y fue mi primer amor en carrera, te cuento. Vos sabés que la reacción de las personas estando fuera de la acción es una, pero estando dentro de la acción es otra. A veces la gente dice, no, si a mí me pasa, yo voy a reaccionar de esta manera, pero no es así. En el momento que te está pasando, uno se queda así en blanco, uno no sabe qué es lo que pasa y la película se vuelve diferente, ¿verdad? Entonces, por suerte nadie, pero fue una sensación, es más, yo hacía un personaje que se llamaba General Stroessner. En esa época nadie quería ser stronista. Entonces me iban a una parada colectiva y le decía, vos eras el burrista. Yo te conozco a vos y yo no.
Y yo comenzaba a cantarle las polcas General Stroessner y le bailaba y nadie quería ser partícipe, todo el mundo negaba. Y todo eso era filmado ocultamente. Sí, claro. Y ahí sí me empujaban, ahí sí me pateaban, ahí sí me pegaban porque nadie quería ser tronista, ¿verdad? Esa fue Sensación, General Stroessner, Nengo Artillero, Corazón de Acero de mi Paraguay, hicimos cachaca y todo creo que hicimos con ese. Fue una locura. Entonces, Álvaro Ayala se ensalzó tanto conmigo, ¿verdad? Me empezó a tener mucho aprecio, aparte que yo, no sé, era una criatura, te voy a decir, y que él me empezó a preparar, porque él tenía un amigo que venía de Chile que se llamaba porque ya falleció, el famoso Chino Pedrero, que era uno de los mejores directores de cine en la parte cómica, por lo menos en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Álvaro me enfatizó con él como para que él me empiece a preparar. Porque yo era más amante de la producción, de la dirección, de la conducción que de la actuación. Entonces, todo lo que yo hacía en televisión era para gente que venían para ser actores. Yo le mostraba cómo o qué es lo que nosotros necesitábamos. Pero nadie conseguía. Cuando Álvaro se enamora de una persona, ya nadie le es importante. Entonces para él no era importante, no, lo que vos haces me gusta. Entonces lo que yo hacía salía al aire y yo me convertía en cómico de accidente. Yo no quería hacerlo, yo lo hacía para mostrar, yo de profesor me ponía. Y bueno, entonces me fui yo capacitándome y me fui creciendo en ese conocimiento en la parte de producción, dirección, la parte actoral, porque en Chile, yo me fui a Chile, hice pasantía con ellos, es otro mundo, acá no existía. Ahora creo que hay por el ISPAC, porque yo lo último que estudié en el ISPAC fue edición de televisión, edición de cine, edición de sonido, pero todavía no había cine. Ahora sí creo que ya tienen el impacto, el tener que actuar en cine. Y era una locura. Y esa relación especial con la música, porque siempre hay música en alguno de tus... En toda mi música, es decir, que en todo mi evento siempre hay música, porque es una condición que yo lo arrastro desde criatura. Tengo un problema de retención. Y en las escuelas, cuando yo estaba en las escuelas, no era tan travieso, sino que yo era muy inocentón. Es decir, que hay veces, por ejemplo, la gente del sexto curso me decían, o de grados superiores me decían, la directora dice que vos sos el mejor alumno. Y vos como mejor alumno, acordate que hoy cambia la hora. A las 12, a la 1 tenés que ir a adelantar la hora. Y yo inocentón me iba y adelantaba la hora. Entonces se me pillaba, se me descubría y yo era el castigado. ¿Y cómo me castigaban para no expulsarme? Me tiraban al escenario a hacer algo, a cantar, a bailar, lo que sea. ¿En serio? Y yo tenía ese pánico escénico que si me dabas una letra para cantar me olvidaba. Ay, y como yo no quería retroceder, no quería rendirme, o en pocas palabras no quería echar culo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Le cambiaba la letra, pero a la perfección. Y eso se convirtió en un clásico en todas las escuelas, en todos los colegios donde yo estuve. O sea, descubriste habilidades de esa manera. Era un defecto, pero la gente se iba. Antes se hacían muchos festivales en las escuelas, se hacía concursos en las escuelas, en los colegios, se hacían encuentros. Hoy ya no se hace porque se reúnen y es un lomita de tipo opamo que te ve, ¿entendés? Antes no. Entonces antes nosotros competíamos, nos íbamos, el ministerio mismo te daba ese apoyo en tener que desarrollar tu talento y tu arte. Y yo era el comodín de la escuela. A mí me daban, por ejemplo, Panambiverá para cantar, pero ellos ya sabían que yo me iba a olvidar y que iba a hacer el show. Entonces me largaban al escenario, miraba gente, miraba público, me olvidaba de todo. Automáticamente la letra se cambiaba. O sea, vos te transformas, porque en realidad sos muy serio. Pero siempre fui serio. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho relacionarme con la gente por mi estado de... Yo crecí medio silvestre y salvaje en un estado solitario, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y que muy poca relación uno tiene así con un grupo de personas, porque
imagínate, yo crecía por la calle con los amiguitos y cada amiguito tenía una costumbre que no era la mía. Por ejemplo, uno era vicioso con los juegos electrónicos y yo no. Yo era más vicioso en comprar una buena comida, en sentarme en un lugar. Tenía otro. Entonces yo solo, solitario, hacía mi propio mundo, ¿verdad? Yo crecí en un mundo en donde todos mis amigos eran viciosos, eran borrachos y hasta hoy en día me gusta jugar con la fantasía de las personas. La gente cree que vos sos un gran caburapo, yo nunca tomé alcohol. Es un personaje tal vez lo que ellos relacionan. No, la gente nomás ya relaciona que cuando vos estás en televisión, cuando vos estás haciendo espectáculo, cuando vos estás en la farándula, tenés que tener un defecto. Sí o sí tenés que tener un defecto, ¿verdad? Lo que no se salva a nadie en televisión es de meterle una probadita al cigarrillo siempre, ¿verdad? Entonces, pero alcohol por mi vida no pasa, no te digo, soy inocente. No hay problema, si vos querés, yo te puedo tomar hasta media copita o te puedo tomar hasta media latita para compartir contigo. Pero lo hago por una cuestión de gentileza, pero no por gusto. Soy astemio. Fíjate, Pepe, que lo que vos consideras un defecto es la clave de tu éxito, prácticamente. No, eso te separa mucho de la gente, porque los muchachos, por ejemplo, nadie te va a invitar para compartir con ellos porque saben que vos no tomás. Todos tienen en su cabeza de repente un ideal. Dicen, no, vamos a llamar a Pepe ahí, vamos cagando de risa, vamos a divertirnos, pero lo mío es profesional. Lo mío es profesional. Entonces, yo, aparte que yo no soy humorista, yo soy cómico, yo soy actor cómico, yo tengo que estudiar un personaje, tengo que meterme en ese personaje, tengo que crear una película y tengo que llevar a escena. Yo me lancé como humorista, pero fue una cuestión forzosa cuando integré el grupo Tarabeja Pacobá y yo era tarabé. Entonces me lanzo al escenario sin saber manejar el guaraní porque mi familia es extranjera, así que nosotros somos de una cultura francesa, mi abuelo es francés. Entonces tenemos una educación muy diferente. Mi abuelo amaba el guaraní, nunca nos llevó adelante para poder hablar en francés, ¿verdad? Pero nos costaba mucho. Y cuando antes hablabas en guaraní, la gente te decía un guarango. Era como que te discriminaba, era como que eras valle por hablar en guaraní. Y yo procuraba, hacía lo posible. Entro en este grupo donde solamente se hacía cosas en guaraní y me fue muy difícil adaptarme, pero nadie se dio cuenta porque pensaban que era parte del personaje hablar mal en guaraní. Y ahí me fui perfeccionando mi guaraní, mi idioma, ¿verdad? Y ahí yo me lanzaba, pero yo ya estudiaba mi chiste y usaba siempre anteojo para no mirarle al público. Entonces yo de memoria, yo si se reía es porque estaban felices. Y el público, pues cuando se va para un evento, ya se prepara psicológicamente que se va a divertirse. Es lo que yo conté no hace mucho en mi TikTok y en el Facebook, que mi primera actuación con Tarabeja Pacobá fue en Argentina. ¿Sí? Y en Argentina tienen estas discotecas en donde entran 5.000 personas. Y mi temor era lo que me pasó. Me subí al escenario y me olvidé de lo que tenía que decir. Me olvidé de lo que tenía que hacer. Me agarró un pánico escénico, que eso le agarra a todo el mundo. ¿Y qué cualquier profesional siempre tiene un pánico escénico. Por eso hay veces cuando la gente me dice, el zorro ese ha actuado. ¿Cómo pico va a ser actuado en 45 segundos? Alguien se va a meter un libreto en su cabeza sabiendo que estos actores de teatro, que son profesionales, ensayan 3 meses para hacer una obra de 3 días. Sí. Imagínate. Y el paraguayo es considerado el peor actor del mundo. ¿Por qué? Porque sobreactúa. Vos le das un libreto a un paraguayo y intentaron hacer muchas veces, Y viene con su vehículo y dice, oh, señor zorro, posiblemente usted me quiere multar, ¿verdad? Y viste que sale muy bola, no es natural, ¿verdad? No es natural. Entonces, cuando vos llevas adelante este trabajo, tenés que primeramente manejar en tu cabeza qué es lo que vos querés llevar adelante. Y no es fácil, no es absolutamente nada fácil.
Nada es fácil dentro de este campo. Así es que, cortame nomás porque de repente yo te largo esa historia. Pero todo lo que contás es súper interesante. Me subo al escenario y le digo a la gente, le pido disculpas porque me olvidé de todo lo que tenía que decir. Y ella se ríe. La gente empezaba a desbordarse de risa. Y pensaban que era un libreto. No, pues espera, no, poco. Es la pequeña mocasina, en serio que le digo, ¿verdad? Y no me dejaban respirar. Entonces, ese temor en ese momento se transformó en un dominio del público en general. Y ahí yo me di cuenta que lo que yo hacía, a la gente no le interesaba que sea un libreto, que vos sigas una línea. Le interesaba que estés ahí. Y lo que hagas para ello era válido. Entonces ahí empecé a agarrarle a la improvisación. Empecé a tratar de perfeccionar mi improvisación. Y me fui convirtiendo en humorista sin querer, pero no soy humorista. Yo le admiro mucho a estos humoristas, Carlito Vera, que te van y te crean humor según el ambiente. Ellos miran así, ponete kepi porque tu pelada me encandila. Son maestros, no es fácil, no es nada fácil. Pero me fue muy bien, tan bien que un 45 minutos de show que teníamos que tener, alargamos a casi 2 horas. Dios mío. Y el contrato se extendió, nosotros íbamos cada 15 días a actuar en Argentina. Y después cambió de empresa porque a los 6 meses viene la empresa más grande que se llamaba Bronco La Disco en esa época. Te estoy hablando en el año 92 aproximadamente. Ahora, quién sabe qué ha de ser de esa discoteca, ¿verdad? Me imagino que mucho más grande. Bronco La Disco era, el dueño tenía 8 discotecas alrededor de Buenos Aires. Y en esa discoteca se fue a cantar Bronco. Entonces le pusieron el nombre Bronco La Disco, ¿verdad? Y era una locura tener que pasar, por ejemplo, de un equipo pequeño a un equipo grande. Es como que jugás en un equipo, diríamos, de barrio, y de repente te llama el Club Olimpia para ir a ser futbolista de su club, ¿verdad? Para nosotros fue un salto increíble en ese campo. Pepe. Y lo llevé. Pepe, yo te voy a dar la razón. Vamos a necesitar 4 programas para hablar todo. Vamos a ir a un cortecito y después vamos a contar más cosas de Pepe Galera. Gracias, Pepe. No, acá estamos. Muy emotivo, muy alegre y da gusto hablar contigo, Pepe. De todo ya nos contaste, pero queremos conocer más detrás del personaje. ¿Tenés 17 oficios, puede ser? Y sí, es que vamos a contar fácilmente, a lo mejor paso, ¿verdad? Pero estas cuestiones de oficio es por una cuestión tradicional de nuestra época de antes. Porque yo te cuento que antes, o la gente de antes, a los 8 años ya le mandaba a sus hijos, a sus nietos, a que aprenda algo. Le mandaban a la carpintería, al taller, le mandaban a la tapicería, le mandaban a que sea ayudante de albañil, pero algo siempre tenía que aprender y no te dejaban estar mucho tiempo. La gente de antes te hacía trabajar con una persona donde no te pagaban, el papá o el abuelo te daba el premio. Como un aprendiz. Y vos tenías que aprender. Y te tomaban las pruebas después el abuelo o el papá, te tomaban las pruebas y aprendiste. Y si aprendiste, bueno, ahora vas a cambiar, ahora vas a ir a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros crecimos con una educación en tener que aprender a hacer cosas, en tener que conocer, en tener que desarrollar. Porque yo digo, a lo mejor nuestros padres tenían en su cabeza que teníamos que tener la manera de defendernos, la manera de salir, enfrentarle a la vida, trabajar, ¿verdad? Llenarnos de conocimiento. Pero ahora, si vos haces eso, primeramente te hacen una denuncia por explotación infantil, ¿verdad? Segundo, que tenés luego prácticamente estas comisiones o estas ONG que defienden luego justamente que el niño tenga que ser niño, que el niño viva como niño,
¿verdad? Pero nadie protesta porque el niño 24 horas está entretenido en un celular, en un tablet, en una computadora en donde no aprende ningún oficio. Al contrario, se distorsiona. Pepe, ¿y vos dejaste la televisión para estudiar Derecho o hacías a la par? No, yo en el 2006 comencé con el Derecho. Imagínate, estamos en el 2025 ya, creo que 18 años, un poquito más de esta carrera, ya tengo bastante kilometraje. Nada más que el Derecho o la carrera de Derecho es una carrera muy injusta. Es una carrera a lo mejor noble, ¿verdad? Porque podés darle la mano a cualquier persona, pero injusta porque el abogado no tiene sueldo. El abogado cobra cuando termina su juicio. Tiene que hacer para su sueldo. Y vos tenés, en este mundo pues es como la selva, estamos diferentes especies. Hay unas especies de abogados que se dedican al sinvergüencillo. Ellos no tienen problema de tener saco y corbata 24 horas, vehículo de lujo, lo que sea, así total. En el papo, ¿verdad? Ese no, el juez quiere un 3 millones, o sea que me pidió un 5, o sea que tenemos que ir a jugar partido, pero tenemos que llevarle por lo menos un 2 al actuario. Le es fácil para ellos. Para mí no, porque nosotros crecimos con la cultura de tener que ganarlo con el sudor de nuestra frente. ¿Y te toman en serio, Pepe, por lo de actor y abogado? Es una pregunta en donde yo le suelo hacer a la gente la siguiente pregunta. Si se va un transvestido vestido de su profesión, ¿verdad?, a llevar adelante una defensa, ¿la ley cambia? Sigue siendo la misma. Si se va un sinvergüenza, un ladrón o una persona con antecedente y se va y se pone traje y corbata y se va y lleva una defensa, ¿la ley cambia? No. No tiene por qué cambiar la ley por tener que hacer lo que yo profesionalmente lo hago. O cambio la pregunta, ¿te reconocen y eso te es más fácil en los pasillos? No vaya a pensar, bueno, hay cosas que se te abren, porque el personaje o Pepe Galera en realidad es muy querido. Y eso tengo que darle gracias a un ser superior, porque en este país más fácil es ser odiado que ser querido. Más fácil es ser odiado. Entonces, yo me mantuve nomás siempre en mi perfil bajo, en mi línea, entonces te es más fácil conseguir ciertas cosas que otros no pueden conseguir. Por ejemplo, pedir una fotocopia en el Palacio es formal. Hay que pedirlo por escrito, uno tiene que esperar que te autoricen, uno te tiene que dar una autorización. Y muchas veces esas cosas se consiguen haciendo la formalidad, pero a lo mejor el actuario que está dice, es para vos, sí, hacele nomás ya, ¿para qué vamos a hacer? Entonces, esas cosas que no van en contra de la ley ni atentan la belleza de nadie, te van facilitando por el cariño, pero no te dan nada gratis, nada, no, es que porque vos sos un gordito simpático vas a poder llevar adelante casos o vas a ganar tus casos, ¿verdad? Y en la calle te habla, la gente te pregunta por tu personaje. Hay veces paso desapercibido, sí, porque yo soy de la calle. Entonces ya es tan normal para la gente. Yo como en el mercado, por ejemplo. Me voy en Luque, que es más mi zona, ¿verdad? Me voy en Luque a comer en el mercado, ahí en el comedor de Ña Irma o en otros comedores ahí. Y para la gente es normal. Y esa normalidad yo lo encontré cuando me voy en otros países, por ejemplo. Me voy en Chile porque yo me iba mucho a Chile, trabajaba en una empresa que una vez al mes me enviaba y de paso yo traía vehículos por pedido. Y una vez nos agarra terremoto, nos agarró por el camino, porque el trabajo de los cigüeñeros es muy sacrificado, el camionero paraguayo, casi nadie valora eso. Yo tengo muchos videos que a poco voy a ir largando en mis redes sociales, ¿verdad? Y nos agarra el terremoto y nos quedamos en Calama, que es una ciudad que está saliendo de San Pedro de Atacama y que es prácticamente el que nos conduce después hacia Iquique, ¿verdad? Nos quedamos ahí, me bajo en un surtidor y me mira del surtidor y me dice, uno sos el que salí en la tele. Sí, me dice, esperan un poco. Y se va al frente, que es un supermercado, y el dueño del supermercado es paraguayo. Sale, me reconoce, se sacan fotos y allá se ve Canal 9. Allá se ve los canales paraguayos, como nosotros vemos también canales extranjeros.
Entonces era como que la cajera me decía, hola Pepe, hola. Era como si fuera que vos estabas siempre ahí. Porque a lo mejor siempre parábamos ahí, siempre comprábamos ahí. Y yo no me daba cuenta de que para ellos ya era común de que yo esté ahí. No era más una cuestión de, ay, miran poco. Aparte que no, trato de no llamarlo mucho la atención en ese sentido. Imposible eso. Sí. Pepe, ¿y cuándo te convertiste en hombre de redes? ¿Desde cuándo haces TikTok? Ese por culpa de los muchachos, porque yo soy muy a la antigua. Mira, yo trato de no tener los teléfonos, no tener mensajes, no tener WhatsApp, no tener... Porque de repente te distrae. La gente te tiene tanto cariño que en vez de aprovechar la línea para comunicarse contigo y preguntarte alguna profesión para aprender de vos, te llama a halagarte, a decirte qué pucha espectacular, o sea, vos sabés que acá tú... Y ese tiempo que están empeñando esas personas que te llaman, a mí me están haciendo perder. Porque hay veces yo tengo que reparar un aire acondicionado o tengo que escribir una defensa y me estoy concentrando y por querer tener tanto cariño con la gente atiendo, pero detrás de una llamada entra otra, después otra. Entonces, ¿qué pasa? Te invitan de repente para una farra y yo no barreo, soy una mocoy. Toda mi vida trabajé desde criatura en discoteca, pero en mi discoteca, porque nosotros éramos discotequeros. Con un hermano de vida que tengo, empezamos desde muy joven a comprar equipos y llegamos a hacer una discoteca gigantesca, ¿verdad? Hasta ahora él maneja, se llama Ultrasonic. Yo ya me retiré, yo ya estoy con los equipos chiquititos. Si vos ves en mi TikTok, hay esos equipos chiquititos que se usan para eventos, 15 años, casamientos, que son más transportables. Antes en nuestra época los baffles eran como roperos. Y nosotros nos íbamos, sí, a la fiesta, pero nos íbamos a trabajar, no a farrear. Entonces la gente cree de que vos vas a tener ese tiempo, el tener que irte a la farra o a una farra. Y, o sea, estoy muy lejos hasta el momento, estoy muy lejos. ¿Y te acuerdas de esa época de cuando hacías en los barrios, en las ciudades? Hasta ahora podés ser presentador si te llaman, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque vos me estás hablando, por ejemplo, cuando hacíamos la campaña con el grupo La Nación. Yo sé que hoy en día todos los grupos son competencia entre los medios de comunicación, ¿verdad? Pero en el 2002 aproximadamente surge un lindo proyecto del Grupo La Nación cuando estaba la familia de Domínguez Di al frente y se empezó a lanzar esta campaña de servicios comunitarios en cada barrio. Se hacía una semana de servicio y los fines de semana se cerraba con un festival que comenzaba desde las 8 de la mañana, curso de cocina, se iba a Santiago el cocinero, se iban gente a enseñar manualidades y a la tarde se empezaba a hacer concurso de talento y a la tardecita comenzábamos con la parte de festival artístico. Y yo tuve la dicha, el placer, la gloria, ¿verdad?, de ser conductor de esos eventos. El conductor, ahí vas a ver en esos que te envié, en donde siempre me destacaban en la conducción, ¿verdad?, de esos eventos. Y lo llevamos adelante 4 años y medio aproximadamente. Y fue una campaña muy exitosa que después de llamarse Viva Nuestro Barrio, se llamó Viva Nuestra Ciudad. Y empezábamos a recorrer las ciudades y nos íbamos en cada ciudad y encontrábamos cada talento que hoy no tienen oportunidad en poder expresarse. Porque todos los medios de comunicación, si no es fútbol, es política. Pero no, hay un espacio en donde uno pueda venir. Vos te vas acá, te digo, en el fondo del Luque, te vas y te encontrás a una criatura de 7 años que hace hablar la guitarra. Y nadie le da la oportunidad. Se va con su papá, con su mamá de la mano en una radio y le dice, espera nomás ahí. Después no te va a poder atender. Porque todo se volvió comercial. Entonces no tiene oportunidad. Viene en un medio de comunicación y no, el medio de comunicación ya tiene grupo o ya tiene su gente. Entonces, ¿qué pasa? Eso daba antes ese escenario que nosotros teníamos con Viva Nuestra Ciudad o Viva Nuestro Barrio.
Realmente tendríamos que crear más espacios de oportunidad para los jóvenes. Yo creo que a la vuelta de la pausa nos vas a contar más cosas y le podés dar ideas también a los jóvenes. No, claro, por supuesto, por supuesto. Vamos a la pausa. Con Pepe estamos hablando de todas sus facetas. Hay cosas que en el corte me contó, pero que ya no va a entrar en este programa. Te voy a invitar de nuevo, si me permitís. Cuando quieras. Es más, me podés invitar. Como yo no sé estar de balde, ¿verdad? Y tengo, ya te das cuenta que tengo ese tic de no poder estar sentado, ¿verdad? Me podés invitar y podemos o cocinar algo o hacerte algo, alguna manualidad, algo que quieras aprender. Sí, sí, porque éramos tan pobres que en el año 2001 viene esta fiebre que salía por los diarios, en donde se necesitaba cocinero, ayudante de cocina para ir a trabajar en estos barcos petroleros, para ir a trabajar en cruceros también, ¿verdad? Entonces el sueldo era monumental, era. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pedían? Un certificado. Estudiar cocina era una carrera un poco largo, pero estudiar para asistente de cocina era un curso que te duraba 3 meses. O sea, entre todos los títulos que tenés está de cocinero. Bueno, lo que pasa es que le voy a explicar a la gente. Hay veces la gente se asusta por tener el conocimiento de manejar o conocer 16 profesiones de oficio, porque profesionalmente 4 tengo universitarias, ¿verdad? Pero en las profesiones de oficio, y le explico, cuando yo enseñaba serigrafía, la serigrafía uno puede aprender en un día, pero como la mente del ser humano no retiene mucho, entonces se extiende a una semana para que vos lo puedas acumular, lo puedas acomodar. Entonces, 40 años de su vida, hay gente que tiene 40 años y no sabe cambiar foco. Y a veces uno aprende en un día una profesión. Así es. Hay veces yo hago curso de verano para enseñar, no a ser técnico en refrigeración, pero a ser por lo menos desinstalador o instalador. Y eso se aprende en un día. El famoso hombre que soluciona, vos sos una... Si te cuento la historia, cuando yo estudié marketing en la Universidad del Pacífico, tuve la dicha de tener a un profesor que era un maestro, que es Rubén Romero Astete, que es uno de los dueños de la universidad, que no siempre él se dedica a enseñar, pero le tocó ser nuestro maestro. Nos contó, o nosotros dábamos en marketing, esa es la mercadología que yo te había enviado. En marketing nosotros primeramente conocíamos las historias de las empresas y las historias de los triunfadores, de cómo comenzaron. En Perú, esta es una historia real, hay la historia de una señora que convirtió su empresa y se conoce como marido sustituto. Y esta señora, mamá soltera, 4 hijos, desesperada, haciendo changa, lavando ropa, se fue encontrando la ocasión de hacer negocio dándole trabajo a otras personas. Se fue en el almacén y escuchó que alguien estaba buscando albañil y ella por el camino le había saludado a un albañil y le dijo, oh, no pasa nada, no hay trabajo. Entonces ella hizo el enganche y en ese enganche ella ligó una comisión. Y después empezó ella a decir, bueno, voy a tratar de engancharle a todos. Y empezó a hacer una lista como una agencia de empleo y empezó a darle trabajo a todos y le llamó marido sustituto, ¿verdad? O querías cambiar el foco, o querías cortar pasto, todo lo que el marido se supone que hace en la casa, ella lo tenía en una lista a quien darle trabajo. Hasta que se presenta en una licitación, y en esa licitación para hacer empedrados de su municipio, gana ella. ¿Por qué? Porque pasó una mano de obra barata, materiales económicos, no como muchos que inflan, como en este país, por ejemplo, sucede, ¿verdad? Una muralla acá en Villa Elisa se cayó 2 metros por una tormenta y hacen figurar 2.000 millones de guaraníes y a lo mejor costó 2 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Gana esta señora la licitación, estas historias están en libros y era parte de lo que desarrollaba el doctor, profesor Rubén Darío Astete, ¿verdad? Gana esa licitación y la señora dice, bueno, yo no tengo tractor, yo no tengo máquina, yo no tengo gente. Entonces se iba junto a las empresas que se presentaron y le decían, vamos a negociar. Tus tractores, tu máquina, tu gente se van a descomponer si no tienen actividad.
trabajemos en sociedad y vamos a miti-miti. Esas empresas que pasaban más caro y que no ganaron la licitación, terminando trabajando con la señora en sociedad y empezaron a llevar adelante las construcciones de caminos, de pavimento, y se volvió multimillonaria esta señora. Bueno. Entonces, es lo que yo le digo a la gente, el estudiar no ocupa ni el lugar. Hay veces ni uno puede, si uno se esfuerza, uno en una semana ni puede aprender una profesión, porque pico te vas a asustar de que yo a lo largo y ancho de mi vida, aunque el 33 recién tengo, ¿verdad? No te vayas a reír, Rocío, no te vas, no, ese agresivo que vos te rías por mí. Acá teníamos compañeros en el canal que se llamaban Juan y de noche se llamaban Sandra y nadie le decía nada, ¿entendés? Así es que no, hay maneras y se llama voluntad. Cuando uno tiene la voluntad de poder aprender, entonces nosotros aprendíamos por conocimiento, pero después yo lo perfeccioné. Porque me fui y me interné, como yo pues no tengo plata para ir a ser socio de un club, ni el club de tenis, ni me fui al SNPP. Y en el SNPP lo encontré como un club para nuestra categoría, en donde te encontrás con un mundo de amistad, con un mundo de personas. Y me fui y me encontré con uno de los contadores de una empresa de gaseosa que está allá camino a Ñemby, y le digo, pero ¿qué haces vos acá? Y me dice, yo no vengo a estudiar esto para trabajar en esto, vengo a estudiar para conocimiento. Así los empleados no me van a meter la bolita, ¿verdad? Me voy y me encuentro con el gerente de un laboratorio. Y le digo, pero ¿y vos qué haces acá? Me dicen, justamente para aprender y saber si el técnico del laboratorio me dice lo correcto o lo incorrecto cuando se refiere, por ejemplo, a refrigeración. Tenés que saber. Entonces, eso nomás es empeñar nomás, ¿verdad? Pepe, te hago una última pregunta porque Jenny ya me va a sacar la cabeza. Pucha, Jenny, alarga más nuestro programa. Acá podemos hacer cocina, acá podemos hacer talento, Jenny, dale pues. Sí, total, eso justamente es lo que nosotros muchas veces buscamos, ¿verdad? Esa oportunidad. Es como decirle a la gente, bueno, hágalo usted mismo. Yo te puedo enseñar en 2 minutos cómo hacer pan Felipe, igualito de lo que se vende al súper, en 2 minutos. Ese es un lindo nombre para un programa. Sí, no, por eso te digo, ¿entendés? Hágalo usted mismo. A ver, ya que sos hombre de redes y muy popular en los medios, ¿qué es lo que más te enamora de la televisión y de las redes? Me jodiste, yo pensé que me ibas a preguntar qué imagen estás viendo acá, porque si Cologata, pues, ¿entendés? Si Cologata, entonces yo pensé que me ibas a decir qué dibujito estás mirando acá, a ver si es que soy loco o no soy loco, ¿verdad? Es de un emoji. Bueno, sí, no, pero estuve atento, ¿verdad? Porque me estabas mostrando una imagen y yo te estoy siguiendo. Bueno, me preguntás qué es para mí el tema de las redes. Para mí las redes sociales es un piso falso, es muy vidrioso, es muy peligroso y es dañino. Pero te acerca a mucha gente. Pero ¿a quién gente te acerca? ¿A quién gente te acerca? Porque ahí todo contra todos somos. Vos tenés que tener un juego de cintura muy especial para poder mantenerte, porque psicológicamente, y vos bien lo sabés, y la gente también, existieron personas que llegaron hasta el tener que atentar contra su propia vida por las críticas que recibían dentro de una red social, por algo que haces bien o por algo que haces mal, porque a la gente no le vas a dar el gusto. Si vos haces bien algo, la gente en las redes sociales igual te van a bajar la caña porque sos competencia. Si vos cocinás bien, alguien va a encontrar algo feo en tu comida. Si vos haces mal, con más razón. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan esa disputa y no hace mucho yo empecé a tener ciertos intercambios con algunas personas, ¿verdad?, de las redes, por tener que atentar contra la imagen de un conocido, ¿verdad? Era compañero nuestro acá en el canal también mucho tiempo, un periodista. Y la gente le dan con un palo, y nadie se da cuenta que su estado emocional puede estar siendo deteriorado justamente por esa irresponsabilidad que muchos tienen. Es un piso falso porque te da la sensación de que es como un vicio, pues. Te da la sensación de que vos estás ahí y que la gente, no, toda la gente busca algún virorey. La gente no busca
fíjate nomás, vos entras en el Tito, yo le llamo el Tito porque ese es mi idioma, ¿verdad? Vos entras en el Tito y le encontrás a una profesora o a una psicóloga que te está... Porque la psicología es el estado normal de una persona. Las personas que dicen ser normales sí o sí tuvieron que haber sido conducidos por un psicólogo. ¿Cuándo fue la última vez que se fueron al psicólogo? Hay gente que te va a decir nunca. ¿Y cómo sos normal? ¿Verdad? Entonces, le encontrás a una psicóloga en las redes sociales dándote algunos tips de cómo poder tener un equilibrio emocional en tu vida, llegar a cumplir tus objetivos, y tienes 3 personas mirándolo. Pero le encontrás a otra pichucha, por ejemplo, sacándose un yari, y así es un ari, ¿verdad? Está ahí, tiene 1.300 personas. Y le encontrás a otro tipo hablando del forínculo que le salió en el glúteo derecho de una mujer desconocida que vive en España, que le dejó a sus hijos para ir a trabajar allá, y mientras que su marido se metió con la empleada y eso le filmó el chofer del colectivo interno, tiene 3.000 personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué es lo que te levantan? ¿Qué es lo que te da valor la gente de las redes sociales? Es un mundo falso. Mientras que vos le entretenés, todo el mundo te quiere, pero si vos no le vas a entretener, entonces ¿qué pasa? No existís. No existís para nadie. Entonces, hay que saber utilizar, es una herramienta y hay que saber utilizar. Como yo le digo a la gente me dice, hace batallita ahí en TikTok. Pero la batallita es una versión moderna de la mendicidad. Es mendigar para que la gente te empiece a donar alguna que otras moneditas, y uno se pasa un día entero para poder juntar $0.50. Porque imagínate, una rosita que te dan en estas redes sociales cuesta 100 guaraní, 150 guaraní, o tenés que juntar 250 rositas para que equivalga a $1, a 7.000 guaraní. Entonces, una locura. Sí. Amigas, si es que nosotros no estamos en una condición de realeza, no podemos pasar mucho tiempo en estos medios, no podemos pasar, tenemos que hacer, aunque sea bañar perro, bañar chancho, estrenar a gato, algo tenemos que hacer, pero no todo el tiempo pasar en estas redes sociales, porque nuestros ídolos cambiaron. Hoy en día vos no le vas a tener a un filósofo, a un historiador como ídolo en las redes, le vas a tener a estos yurutaú que de repente te causan gracia, pero tienen una cantidad de seguidores impresionante. Ni Donald Trump tiene más seguidores que de Yaca, por ejemplo, ¿verdad? Le quieren hacer un monumento ya en su ciudad, ya está por lanzarse a ser intendente, ¿verdad? Le aman la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son beneméritos, estos son las nuevas generaciones, estos son los nuevos ídolos, estos son lo que la gente necesita. La gente que estudió estorba. La gente que conoce estorba, molesta. Es más, ya te toman luego como, ¿entendés? Entonces, vamos a seguir dentro de nuestro mundo y con mucha cautela en ese mundo informático, en ese mundo que lo llamamos virtual. Se nos acabó el tiempo. Te dije, Rocío, vamos a hacer en 4 tomos porque de repente te vas a quedar con las ganas porque todavía no bailé, porque acá en el canal los camarógrafos, la mayoría son bailarines. Sí. Yo, por ejemplo, mi clase, ahora Lorena Azúcar creo que lanzó un curso, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, con Milciades Aguilera aprendí mis primeros pasos en cumbia. Después Achón era especialista en bailar rock and roll. Él sigue acá en el canal. ¿Sigue todavía? Sí, bueno, él, por ejemplo, es profesor de Malambo. Entonces, te va a faltar tiempo. Tenemos que extender un poquito más tu horario y vamos a hacer campaña como para poder extender más tu horario. Sí, porque no todos los programas tienen un programa en donde uno se puede desplayar, en donde uno puede conversar, en donde uno puede hablar y al mismo tiempo también entretenerle a la gente, porque la gente se quedaron con las ganas de conocer las historias, estas historias que nosotros conocemos acá de los estudios del canal, estos movimientos. Oscarcito. Sí, estos movimientos de repente, una vez hicimos cobertura con el canal, si no me equivoco, entre Capiatá y Itagua, en donde había una casa
que se prendía fuego todo lo que había de repente. Había una luna llena y empezaba a incendiarse cosas. No. Y salió por todos los medios y nosotros nos fuimos a hacer cobertura. Y frente nuestro se empieza a incendiar el sofá, se quema de la nada y empieza a caer piedras. Sobre la casa caía piedras y uno no sabía de dónde. Era un fenómeno totalmente anormal, que esas cosas, si es que no contamos y si es que no filmábamos, nadie iba a saber. Pero eso será para la próxima, mis queridos amigos. Viste que nos dejas con las ganas, Pepe. Muchísimas gracias por venir, por aceptar mi invitación. Toda la producción está encantadísima contigo, por todos los recuerdos que nos traes también. Y si nos firmas un autógrafo mientras vamos cerrando el programa. Siempre y cuando no intentes sacar absolutamente nada del cajero, porque no vas a encontrar, te vas a desilusionar. ¿Dónde quieres que te firme? Ahí en ese cuadernito. En este cuadernito. Sí.